Adelante, ahora sí. Bueno, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Realmente es una gran alegría para Bolivia tenerlos a hermanos de otros países que nos acompañen con este nuestro ritual de todos los primeros domingos de mes, el que se da una conferencia pública a cargo de una determinada rama y de una determinada persona. En esta oportunidad tenemos la rama Canahuara, que está a cargo de la presentación del tema, y a nuestra queridísima hermana Guillermina Ríos de Sandoval, una querida hermana, trabajadora incansable de la Sociedad Teosófica. Ha dado mucho de ella para eh, el que la Sociedad Teosófica en Bolivia esté siempre presente y haga un trabajo efectivo. Guillermina es miembro desde 1985. Ella tiene licenciatura, ha estado cursado en la universidad. En este momento es presidenta de la rama Canahuara. ¿Qué quiere decir? Canahuara, luz en el sendero, ¿no? Más o menos se traduce en ese sentido. Y ha sido el 2015, estábamos con 11 ramas, entonces el presidente mundial, el presidente mundial de ese entonces nos nombró es decir, sección. Y nuestra primera secretaria de la sección ha sido Guillermina. Eh, a través del voto de todos los miembros de Bolivia. En este momento no somos sección, somos otra vez agencia presidencial, pero ella sigue siendo nuestra querida hermana y presidenta de la rama Canahuara. El tema es por demás interesante, el de Bachán. Creo que es uno de esos temas en que todos tenemos alguna información y creemos saberlo y sin embargo tiene profundidades tan, tan interesantes, profundidades que hay que meditarlas y hay que estudiarlas un poco no solo con la mente, sino también con el corazón. Forma parte de esa, diríamos, de esa parte esotérica para poder comprenderla, comprender a cabalidad el de Bachán. Entonces, le damos las gracias a Guillermina por haber preparado este tema y a ustedes, queridos hermanos, por acompañarnos en la presentación de este tema tan interesante. Gracias, Guillermina. Entonces, tuyo es el micrófono. Muchas gracias, María Luisa. Te has acordado realmente de la prehistoria. Muchas gracias por esa presentación tan linda. Esta mañana, queridos hermanos, hemos preparado el tema, el de Bachán. Y les aviso que está estructurado únicamente en base a las cartas de los maestros y un poco a la doctrina. Esto sabemos que presentará diferencias de criterio, pero copiando a nuestro querido Isaac, les diré, chicos, no hay problema. Cada uno hace en base a forja en base a su criterio, a sus estudios, a su nivel propio, su idea de las doctrinas teosóficas. No queremos polemizar, no polemicemos, nada más les presento lo que para mí, como decía Juan Viñas, en mi corazón es porque habla el maestro. Lo que les voy a presentar, nada está agregado de mi cuenta, nada, porque yo de Bachán no me acuerdo nada, de mis camalocas no me acuerdo nada, ¿qué podríamos agregar? Entonces, por lo pronto yo creo en lo que dice el maestro Cahache, que es el que principalmente nos ha dejado 10 sendas cartas en las cartas de los maestros, muy copiosas, bastante material nos ha dejado y nos repite aquello que para él es muy importante que los discípulos, los estudiantes de teosofía conozcan. Entonces presentamos el de Bachán, que nos dice, yo soy la llama de 3 pabilos y mis pabilos son inmortales, dice el difunto. Qué bello esto que nos dice, el difunto se enfrenta a sí mismo, a lo que es, a la mónada, la llama de 3 pabilos, la tríada superior.
y eso es inmortal. Y al ser mis pabilos inmortales, yo soy inmortal. Resplandeciente en su huevo dorado cuando cruce hacia las tierras de misterio. Resplandeciente en su séptimo principio. El de Bachán es un nivel átmico, es un nivel monádico. Hacia allá vamos y resplandecemos en nuestro huevo dorado y si quiere, como la doctrina caldea, vamos de planeta en planeta hasta llegar a nuestro hogar. Resplandeciente en su huevo dorado cuando cruzas a la tierra de misterio. El misterio. Todo es misterio. La teosofía es misterio. ¿Qué sabemos del origen del universo? Misterio. ¿Qué sabemos de la cuna de la mónada y de la misma mónada? Misterio. Estudiamos un misterio, pero como nos lo ponen para ampliación de conciencia, tenemos que ingresar aquellos que nos gusta y que estamos aquí y algunos que nos comprometemos. El de Bachán es un término tibetano, de Bachán. El de Bastán en sánscrito. En Svarga hindú. Sukhavati, como lo de Buda, como nos cuenta Buda del Sukhavati, lo más hermoso que hay, y entre comillas el cielo cristiano sería también, lo que nos quiere decir que casi en todas las culturas, todas, tienen este estado intermedio entre dos vidas, que Buda nos dice que es la morada de los dioses. En todas culturas tenemos este estado intermedio entre dos vidas, el de Bachán. ¿Qué es la vida? Un estado intermedio entre dos muertes. ¿Qué es la muerte? Un estado intermedio entre dos vidas. Eso es lo que podemos decir. Y esa es nuestra vida. Vida, muerte. Aquí es donde estamos experimentando y eso es lo que nos estamos llevando y estamos creciendo y evolucionando. La morada de los dioses. Quiero avisarles que les estoy dando mucho material, mucho texto. No vamos a hablar de todo el texto porque no tendríamos tiempo, pero quería que les quede una síntesis, un resumen de todo lo que el maestro habla de estos estados subjetivos en las cartas de los maestros, de lo que él piensa, de lo que él afirma luego fuertemente, y también algunas cosas que dice Blavatsky. Van a tener como consulta, como una consulta para ustedes, todo el tema de lo que es los estados subjetivos de la muerte, sobre todo del de Bachán, ¿no? Después de la muerte faltaron algunos temas, ¿no? La morada de los dioses, el país de Sukhavati, le dice muy bello Buda. Miriadas de sistemas, más allá del objetivo, entramos a lo subjetivo y aún así, miriadas de sistemas, de mundos más allá del nuestro, hay una región de bienaventurada llamada Sukhavati. Está cercada por 7 hileras de cortinas, 7 líneas ondulantes de árboles. Es la santa morada de los arhats, gobernada por los tathagatas, por los budas o Dhyan Shohan, y poseída por los bodhisattvas. Tiene 7 hermosos lagos de cuyo centro fluyen aguas cristalinas con 7 y 1 propiedades o cualidades distintas, los 7 principios emanados del uno que protegen al de Bachán. Vean lo bello que habla Buda. Dense una idea del lugar a donde se va el difunto a descansar. Esto, Sariputra, es el de Bachán. La divina flor de Udumbara hecha raíz en la sombra de cada tierra. En la sombra, vean esto, vamos a hablar. Y florece para todos aquellos que lo alcanzan. Los nacidos en la bendita región son bienaventurados, no hay más penas. Miriadas de espíritus llegan ahí y luego de descansar retornan a sus regiones propias. Esto es lo importante. Descansamos lo que nos merezcamos, 1000, 2000 años, los 700, y volvemos. ¿Por qué? Es la ley. La mónada surgió de un punto del misterio, peregrinó, llegó al planeta para tomar su experiencia,
vuelve a peregrinar en retorno y entra al descanso. Así como la moda en grande, así el difunto en pequeño. Vive, muere y va al Devachan. Vuelve a reencarnar, vuelve a vivir, a morir y vuelve al Devachan. Si nos portamos un poquito bien, ¿no? Perdón. Como dijimos, el Devachan es un estado subjetivo intermedio entre dos vidas terrestres, la morada de los dioses, nos dice Buda, donde el ego recoge la recompensa de sus obras. Vamos a ver quién es el ego. Es un reposo bienaventurado, un oasis celestial, el lado sombreado de la vida, donde vamos al descanso, un descanso necesario porque ya esta energía, este cuerpo, estos principios están cansados. Es necesario ir al lado sombreado de la vida y descansar durante el laborioso viaje de la mónada, o sea, el macro viaje de la mónada, evolucionando, siempre buscando ciclos superiores, una evolución superior. Un poquito retornaremos a los estudios de doctrina, nos alejamos un poco del Devachan. Tenemos que saber, para cualquier tema que estudiemos de las doctrinas teosóficas, tenemos que adecuarlo en nuestros axiomas fundamentales que tenemos de base, como lo que HPB nos le llama las magnas proposiciones, que son fundamento de todo nuestro conocimiento. Por ejemplo, aquello que no podemos olvidar y que Blavatsky nos dice, tenemos que andar por caminos trillados, siempre volver, para no multiplicarnos, para no dualizarnos, para siempre quedarnos en la unidad. Entonces, la primera, un principio omnipresente, eterno, sin límites, inmutable. La seidad, o para Brahman, ¿sí? Que es la realidad absoluta anterior a todo ser manifestado. La única realidad de este universo es ese principio omnipresente, eterno, sin límites, inmutable. Esa naturaleza va a emanar, a irradiar todo este universo. Esa naturaleza es la única que es. Entonces tenemos la segunda proposición que se va emanando, que nos dice la eternidad del universo. Hay un principio eterno. Entonces lo que genera es eterno. La eternidad del universo, en donde periódicamente hay universos innumerables. Se manifiestan y desaparecen. Se manifiestan y desaparecen los universos. Y ahí mismo nos dice la eternidad del peregrino, de la mónada, de nosotros. La eternidad de nosotros. Surgimos del misterio, peregrinamos y volvemos. Nacemos y morimos. Es la absoluta ley de periodicidad, de ciclos, de flujo y reflujo. Y la tercera proposición nos habla de la identidad. Es para Brahman emanando, irradiando como un torrente hasta llegar a la mónada. Y dice, para que no se olviden, esa mónada va a ser idéntica, idéntica al alma suprema. Al ser idéntica al alma suprema, es idéntica, el alma suprema es un más adelantito de Parabrahma. Pero al alma suprema, los logos y Parabrahma son uno. Así que es idéntica la mónada, porque nos dice la doctrina secreta que la mónada refleja al Señor autoexistente por sí mismo. ¿Quién es autoexistente por sí mismo? La seidad para Brahma. Entonces, la identidad fundamental de nosotros con ellos, con Alaya, la mente universal, con la seidad. Entonces, nos olvidamos o no lo tomamos en cuenta, no lo hemos aprendido, no lo hemos hecho nuestro. Así vemos otra vez la universalidad de la ley de periodicidad, que todo en este universo es día, noche, vida, muerte, sueño y vigilia. Y eso es común, lo vemos en todo lado, y universal, sin excepción. Volvemos a el Devachan.
Entonces le pregunta Sinet al maestro, ¿quién va al Devachan? Que es la pregunta central de la primera carta, la carta número 16, que nos da todo el panorama que quiere el maestro. Él nos va a dar todo el panorama en la 16 y luego en las siguientes 9 cartas nos va asegurando que cada punto quede bien conocido. Entonces, ¿quién va al Devachan? El ego personal, beatificado, purificado, santificado. ¿Cuál es el ego personal? El maestro nos dice que es la combinación del sexto y séptimo principio. Un poquito repasemos para ubicar cuál es el ego personal. Sabemos que el hombre es una unidad de 7 principios. Sabemos que tenemos 4 principios que son temporales, nacen y mueren, aparecen cuando reencarnamos y desaparecen, se disgregan, se disuelven cuando morimos. Y tenemos aquí donde dice manas, Kamamana, lo corrigieron, perdón, dice mana superior. Tenemos una triada superior que es lo más espiritual en nosotros. ¿Qué es lo que somos? Verdaderamente somos, porque esto temporal, la personalidad, nos identificamos mucho con ella, pero en realidad es efímera. Es más que el destello que dice el maestro. Tenemos entonces la mónada, si alguien no sabe lo que es la mónada, me pregunta. O sea, lo más espiritual de nosotros tenemos Atma, el rayo de Parabrahman en nosotros, que luego nos van a decir, no ingresa mucho en lo que es el hombre, pero en realidad solo somos Atma, así como el universo, solo es Parabrahman, el hombre solo es Atma. Tenemos su primer vehículo de Atma que requiere para poder llegar a tener principios inferiores. Atma requiere que lo vaya amortiguando. Sus trasuntos, dice la doctrina, que se vayan amortiguando y aparece la primera que es el alma espiritual, que es Buddhi, que es lo más elevado a lo que nosotros podemos llegar a hoy. Y luego, en algún momento de la tercera raza, quinta subraza de la tercera raza, llegó la jerarquía que nos hizo hombres, pensadores, que nos dio la mente y que hizo al animal un hombre y que lo hizo casi idéntico a los dioses, dice la doctrina, porque él es el único septenario perfecto que hay en este universo, en este sistema, porque tiene lo que tienen los animales, que es su personalidad, su cuaternario, aquello que es la petencia nada más, y tiene lo espiritual, lo que tienen los maestros, lo que tienen los ángeles, lo que tiene lo superior. Ese es el hombre. Entonces, tenemos nuestro gran trabajo está en los principios medios, se nos fue, entre Kamamanas y Mana Superior, que es nuestro trabajo. El futuro del hombre, su evolución, hacia dónde va, se centra en la lucha entre estos dos, más que en la lucha en purificarlos, ¿sí? Entonces, el hombre después de la muerte tiene que tener lugar a donde ir adecuadamente. Se llama Trialoka, los mundos subjetivos que se conocen después de la muerte. Vamos al Kamaloka, el cascarón. Ahorita vamos a ver quién es el cascarón. Vamos al Rupaloka, si somos buenos, más buenos. Y si somos muy buenos, vamos a la Rupaloka del Rebachán. Entonces son 3 niveles de subjetividad que van subiendo. Entre comillas, no hay otras palabras, pero vamos subiendo. El difunto va subiendo por atracción, por sus acciones, por sus méritos, va subiendo a donde le corresponde. Entonces, la tierra es para el hombre físico. Y de ahí nos vamos al Trialoka. Como dije, son 3 esferas de espiritualidad ascendente donde encontramos nuestras atracciones. Permítanme un momento porque algo pasó aquí. Ah, ya.
Entonces, el ocultista postula una escala ascendente de subjetividad que va a la realidad. Esto es muy importante. Lo subjetivo va a la realidad, la ilusión va al objetivo. Entonces estamos en las antípodas de lo subjetivo, estamos en la tierra, en lo más material, en lo más duro. Nos hemos hecho vehículos adecuados para tomar nuestra experiencia aquí, pero la realidad, la verdadera realidad se aloja de este plano, se aleja, perdón. Entonces, hay una escala ascendente de subjetividad. Ay, yo no sé qué pasa, se me va ya. Hay una escala ascendente de subjetividad que va hacia arriba y conforme llegamos más arriba, llegamos más a la realidad. No sé qué pasó, pero... Entonces, el punto debe subir cada peldaño. Desde lo terrestre subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque el cuerpo ya se murió. Ya lo más concreto ya no está. Entonces lo que queda ya es subjetivo. Y el Kamaloka es un nivel subjetivo también porque está no por encima, digamos, de la Tierra, pero es otro plano. Hasta lo absolutamente subjetivo. Y dice que si somos muy buenos, entramos a un estado nirvánico del Devachan, porque todo es uno, hermanos, todo es uno. Entonces, el Devachan, sus niveles inferiores, toca el Kamaloka, que es, el Kamaloka es el nivel inferior, donde va lo peor, lo más malo de nosotros. Y el nivel superior toca el Nirvana, que el Nirvana es lo más hermoso que hay de planos, ¿no? Entonces, por eso dice, hay un limitado estado nirvánico del Devachan, para gente muy buena, para iniciados, para perfectos. Es alcanzado. La entidad lo goza junto con sus brillantes realidades. Brillantes realidades. Es una realidad. El maestro ya nos está diciendo que es una realidad hacia donde vamos. Hasta que su karma de lo bueno que ha hecho se acaba y tiene por atracción que volver a encarnar. Ahora bien, dice el maestro, al morir el hombre, sus segundo y tercer principios, o sea, el cuadrado de abajo, no nos meteremos ahorita en cada principio exactamente porque nos tarda. El cuadrado de abajo es la personalidad, ya dijimos. De esa personalidad se muere el hombre, el cuerpo físico, y el siguiente nivel, que es astral, se queda junto al cuerpo físico un tiempito y luego se disgrega. Y luego prana va a su nivel. No es que muera, pero así dijo el maestro. Su segundo y tercer principios mueren con él. La triada inferior, como le dice el maestro, desaparece. Y los cuatro y quinto, que es kama manas, recuerden que el cuarto nivel es kámico, kama, que es un nivel, los voy a llevar otra vez porque si no, aquí está. Bueno, aquí estamos. Me adelantaron. Entonces, el cuarto nivel de la personalidad es el nivel de apetencias, de deseos, de aquello que es para mí, de egoísmo. Y cuando van a ser un bebé, mana superior, que es la mente, que nos ha dado la jerarquía, que es la mente nuestra, que es el hombre, lanza un rayo. Por eso el manas inferior es ilusorio, porque es un rayo del verdadero manas. Manas superior lanza un rayo al bebé, al feto, el cual ingresa al séptimo mes, dice la doctrina. Ingresa al séptimo mes y eso se forma en manas inferior, cada manas. O sea, es la mente que se va a poner al servicio del yo quiero, del yo deseo, y esto es para mí y para nadie más. Esa mente va a servir, va a quedar encadenada, no va a poder volar a su nivel, que es mana superior. ¿Por qué? Porque queda encadenada por kama,
para que le sirva. Entonces esa es la mente que nos lleva al Kama Loka. Así que bien, volvemos. Entonces muere la tríada inferior, ¿sí? Se disgrega. Forman el superviviente cuaternario. Kama Manas, mana superior, forman una duada. Atma Buddhi, recordemos que es la mónada. Atma Buddhi, que es nuestra mónada, que somos nosotros. Atma Buddhi, que ha engarzado principios inferiores para tomar la experiencia en este planeta. Entonces, tenemos dos duadas, las superiores y las inferiores. Las manas, mana superior y la mónada. Si vence dice que entran en lucha, y lucha a muerte. ¿Por qué lucha a muerte? Nos dice el maestro, porque una va a desaparecer. En realidad, queridos, de toda nuestra experiencia en esta tierra de 90, 100 años, solo Valdebachán, solo descansa y encarna otra vez aquello que es lo mejor de nosotros. Lo cotidiano, lo denso, el egoísmo, lo que yo hago solo para mí, se pierde, se muere. Como dice el maestro, hay una lucha a muerte, se pierde. No llevamos nada de eso. En realidad no nos acordamos de nada de eso. ¿Qué es lo que queda? Lo que conocemos como vibraciones, escándalos. La lucha a muerte se da entre esas dos dualidades. Si vence la superior, Atma Buddhi, entonces dice, se ha traído la quinta esencia del bien de la personalidad de Manas inferior, y lo Manas inferior se lo da a Manas superior y él se lo da a Buddhi. Entonces, si vence, la mónada ingresa al Devachan, la mónada ingresa al Devachan, porque muchos se dicen, vamos a perder el tiempo, es una irrealidad, es una ilusión, ¿para qué vamos al Devachan? Entonces, ¿quién entra al Devachan? Para el maestro, el ego es Atma Buddhi, la mónada con la quinta esencia del bien de los manas. Digo de los manas porque también del quinto y el cuarto. Así que eso es lo que entra al Devachan. Imagínense el nivel del Devachan. Si vence la superior, el sexto principio, se atrae la quinta esencia del bien del quinto. ¿Por qué? Porque solo la mónada no entraría al Devachan, porque no tiene la conciencia para ingresar. Ella es universal, toda pureza, toda perfección. Se requiere una gestación consciente en el Devachan, y para eso se requiere la herencia de manas. Si vence la superior, trayéndose la quinta esencia del quinto, sus más nobles afecciones, sus más santificadas, aunque terrenas aspiraciones, sigue a su divino mayor, al séptimo, a la mónada, a la unidad, al estado de gestación. Y luego de un periodo de gestación inconsciente, hay un nivel de gestación necesario, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vemos, hay un nivel de gestación, un plano que se dice, porque tenemos todavía que estar separando la quinta esencia del bien con la quinta esencia de lo que no hemos hecho bien. Entonces, eso tarda. Así como tardamos en hacer, porque desde que salimos de Bachán, pasa tiempito a que tenemos que recoger principios, a que escojamos el vientre, etcétera, tardamos, porque la naturaleza no procede a saltos, todo es grado a grado. Y así, en gestación estamos un tiempo preparando nuestro renacimiento en Devachan. Miren, morimos, el cuerpo físico se muere, renacemos en Kama Loka. Salimos de Kama Loka, renacemos en gestación. Salimos del periodo de gestación, renacemos en Devachan. Salimos del Devachan, reencarnamos en otra vida. Entonces,
seguimos a nuestro divino mayor, que es es quien nos va a instruir en Devachan, es nuestro compañero en Devachan. Y luego de un periodo de gestación que tenemos inconsciente, renace en Devachan. ¿Por qué renace? Porque todo es de nuevo, de nuevo. No vamos a nacer, sino vamos a renacer, donde recobra su memoria y por un tiempo proporcional a su vida terrestre, conserva un recuerdo. Esto de la memoria, ahorita lo vamos a tratar porque es también otro problema, la memoria en Devachan. Kamaloka. El Kamaloka. Cuando hablamos de que si vence la superior, Atma Buddhi se lleva lo mejor, queda los dos manas, manas inferior y mana superior, se asocian y ese es el cascarón. Ese es lo famoso cascarón que vaga por la atmósfera terrestre con la mitad de la memoria. Esta memoria se va a recibir en algún momento, no al principio, con la mitad de la memoria desvanecida y los instintos más brutales vivos. O sea, aquellas tendencias más terribles se quedan en el cascarón y de acuerdo a su vibración, a su fuerza, al deseo de vivir, etcétera, dura. Es el tiempo que va a durar en Kamaloka. Como cascarón en el Kamaloka, localidad dentro del espacio subjetivo que dice que rodea a la Tierra, que es semimaterial, donde las personalidades desencarnadas permanecen hasta desvanecerse. Todo cascarón, toda asociación de manas superior y manas inferior dura un tiempito y desaparece, se disgrega, depende de la fuerza de las vibraciones. Entonces permanecen hasta desvanecerse, gracias al agotamiento de los efectos, de los impulsos. Dura unas cuantas horas a unos cuantos cortos años. Aquí tenemos. Entonces, lo que no es suficientemente sutil, perfecto, como dice el maestro, santificado de nuestras acciones, van al Kamaloka, que es un lugar que rodea a la tierra. Lo que es perfecto, lo mejor. Luego nos dice el maestro que es tan bueno, ¿no? O sea, amas a tu perro, amas a las plantas, amas a los actos buenos, aunque sean pocos, te llevan al Devachan. Entonces, damos esta herencia a la tríada entra al periodo de gestación, donde seguimos separando lo pesado con lo liviano, porque solo lo perfecto, lo santificado y purificado, dice el maestro, puede ingresar a Devachan, ¿sí? Y depende de lo muy buenos o lo medianos que seamos, vamos al Rupa Loka o a la Rupa Loka. Y como les decía, choca el Devachan con el Nirvana, ¿sí? Así decíamos que el cascarón vaga por el Kamaloka con la mitad de la memoria desvanecida. Los instintos vivos. Este es el ángel guía del medium común. ¿Quién recibe el medium común? Los cascarones. ¿Quiénes son los cascarones? Los residuos de la mana inferior y mana superior que ya no tienen conciencia. La conciencia se ha ido. Son realmente un cascarón vacío, pero tiene instintos, sed de vida, sed de maldad. Esos son los que reciben los mediums como ángeles guías. El ángel guía del medium común privado, como se halla de su mente superior, espíritu y sentidos fijos, si queda abandonado a sus propios designios insensatos, no hay conciencia, no hay mente, se desintegrará y desvanecerá de un modo gradual. Pero si es atraído, algo falta aquí. Ahorita se los busco.
pero sí es atraído violentamente, voy a leer aquí y luego se los busco, a la esfera terrestre por los apasionados deseos de los parientes, de los familiares. Les rezamos, los llamamos, porque no podemos estar sin ellos, nos extrañamos mucho. Y si ellos no fueron lo suficientemente buenos, podemos atraerlos. Y por las instancias de los amigos sobrevivientes o por las prácticas espiritistas ordinarias, el fantasma puede subsistir durante un periodo de tiempo que excede mucho al de la vida natural de su cuerpo. Es un peligro para la humanidad, dice el maestro, porque ellos tienen sed y a donde los llaman y hay un espacio, una mente esperándolos, van. Si nos falta un pedacito, luego se os falta. En el hombre, la segunda muerte empieza cuando, para el maestro, porque hay otras doctrinas, sabemos, en donde la segunda muerte entra, cuando entras al cama loca, etc. Para el maestro, la segunda muerte empieza cuando la triada superior se separa completamente ya de sus principios y entra al Devachan, en el que dice ahí esperará, pasará su Devachan, aprenderá que será hasta la nueva encarnación. Cuando el principio séptimo se han ido, ya entraron al Devachan, llevando lo mejor de la conciencia, entonces el cáscaro comienza a tener una especie de nebulosa conciencia. Entonces, si los llaman a alguna sesión espiritista, habla y repite, pero repite como una grabadora, ¿no? Solo algunas cosas que se ha grabado de su anterior vida, pero no hay conciencia, no hay razonamiento ahí. Entonces, hemos visto que del cama loca seguimos trabajando hasta llegar al estado de gestación. Este es muy amplio, no lo vamos a leer todo, pero como les digo, les queda como consulta por si quieren en algún momento. Pasamos el cama loca y entramos a un periodo de gestación que va a durar de acuerdo a los impulsos de cada ser. El tiempo siempre va a depender de los impulsos de cada ser, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros deseos, de nuestros apetitos, de todo eso depende el tiempo. Podemos pasar por el Devachan rápidamente y buscar nuestro camino a gestación, o podemos quedarnos un poco más. Podemos tener un Devachan largo porque nos lo merecemos, o podemos tener un Devachan cortito, etcétera. Todo depende de la calidad de nuestras palabras y obras. Entonces, de Cabaloca sigue gestación, en donde seguimos preparándonos para entrar al Devachan. Dice que tiene tres objetivos la gestación. Proporcionar las oportunidades. Muy bien. Proporciona oportunidades para la transferencia de las mejores cualidades. Es un estado preparatorio, un interludio para el interludio devachánico, dado que en el estado de Devachan solo son experimentados, los anhelos más nobles y más elevados de la personalidad. Sigue cirniéndose todavía. Y en último, la separación final de la tríada inmortal de los restos del cuaternario inferior, que estrictamente hablando es un quinario, porque ya no sería solo el cuaternario, sino también restos de mana superior. Antes de la separación es lo que constituye la segunda muerte, la entrada al Devachan. Aquello que es transferido durante el estado de... Miren qué bello. Gestación, estamos cirniendo. Todavía va a quedar, se van abajo lo pesado y sigue calificando a lo que va a ingresar al Devachan. Pero dice, lo que entra al Devachan es el aroma
el perfume destilado de la personalidad. Y esto es lo que se conoce como Manas Taihasi. Porque lo que entra, lo mejor, es aquello ya cobijado por Budi. Ya le da Budi la esencia de brillante, de puro, de divino. La mente pura, la mente brillante, Manas Taihasi. Eso es lo que entra al Devachan. Miren qué belleza. Aquello que hemos podido conseguir en esta encarnación, que no nos preocupamos por eso, de dar ese aroma, a lo mejor pensar en que lo superior de nosotros merece un gran descanso, de darles esa aspiración necesaria para seguir estudiando e ir a la biblioteca de Alejandría para llegar a una reunión con los maestros, qué sé yo, con Blavatsky, donde depende del impulso, depende de la aspiración que tengamos para que podamos ingresar a un lindo Devachan, a un maravilloso Devachan. Pero miren, Manas Taihasi, que lo manejamos mucho. Es la mente iluminada por Budi, la mente iluminada por Budi. Pero esa mente iluminada por Budi es lo que queda de las otras mentes. Lo mejor de las otras mentes solo entonces es Manas Taihasi. La separación final de entonces de las doadas que se quedan en el cascarón y de lo que sube a la mónada, ella es absoluto y dice, crea un abismo infranqueable. No hay más. Ya no volvemos, no visitamos, no queremos, no ayudamos porque ingresamos a un nivel donde ya no hay relación con esto. Así que dice, ya crea un abismo infantable. Con la plena radiación de Atman, de la mónada, con plena radiación de Atman sobre sí, ascendemos con lo mejor, lo más brillante, como Manas Taihasi, dentro del Devachan. Eso es el Devachan. Por lo tanto, este Manas Taihasi, este estado se llama Sutratman. Ese va a ser el hilo de plata que encarna desde el principio del Manvantara hasta el final. Ese es el hilo de plata. Y es el hilo que va a engarzar encarnación tras encarnación a las personalidades. Como dijimos, la cantidad del tiempo gira en carácter de la vida vivida en tierra, del contacto que haya habido entre Manas superior y Manas inferior. O sea, Manas inferior es incapaz, se dice, de pensar en algo noble, en algo puro, de tener un amor inmortal. Si lo tenemos es porque nos llega como emanación de Manas superior, de lo superior. Sí, los tenemos. Entonces, hay una interrelación durante la vida con Mana superior. Hay una interrelación con lo superior. Todo aquello que sentimos, que vibramos, que meditamos, que nos arrobamos, esa emanación de Mana superior. El ego solo lleva al Devachan, otra vez, nos dice el maestro, nos confirma, el karma de sus buenas obras, palabras, pensamientos. El maestro lo repite. Todos los que no se han hundido en el cieno de la bestialidad y el pecado irreparable van al Devachan. Tienen su pedacito de Devachan, su grande Devachan, todos. Porque él no piensa que hay muy malos, ¿no? Pero entre los más o menos, todos van al Devachan. Y se le ha criticado porque dice, sí, por supuesto, contestó, es un estado de egoísmo, porque es un estado que el ego acomoda, arma, crea alrededor de sus aspiraciones, de lo mejor que él ha creado en su mente. Está completamente ensimismado en la aventura de todos sus personales, fíjese, los afectos, las preferencias,
sus mejores pensamientos y así recoge el fruto de sus acciones meritorias. Ningún dolor, ninguna pena, ni la sombra de una aflicción oscurecen el brillante horizonte de su incontaminada lucha. Dicho, porque es un estado de maya, entre comillas, eso luego lo veremos. Y es durante tal estado cuando las almas o egos astrales de pura y armoniosa sensibilidad, o sea, vivas, actuando bajo la misma ilusión, se imaginan que sus deudos bajan a la tierra junto con ellos. Esto no puede ser. Los que entran al Devachan no vuelven. Entonces, ¿quiénes podemos ascender porque somos un septenario perfecto? Tenemos todos los principios para irnos a lo más bajo y a lo más elevado, es el hombre. Mientras que son sus propios espíritus de los deudos los que han ascendido hacia el Devachan. Podemos, con una, siendo, como dice, sádicos, armoniosos, etcétera, podemos soñar o traer, irlos a visitar. Pero únicamente los pensamientos purificados pueden quedar en el ego superior. Ya dijimos que el ego inferior no es capaz, mediante la reinmersión del alma humana en su esencia, en la vida. Subimos y bajamos. De hecho, la doctrina secreta dice que eso es antacarana. Cuando el hombre empieza, la mente, a subir y a bajar, a subir, aspirar a lo superior y volver a lo de abajo, ¿no? Entonces es la reinmersión del alma humana en su esencia. Por lo tanto, a menos que Kama Manas transmita a Buddhi Manas, a Manas con Buddhi, y Kama la mente pasional, semejantes ideaciones personales y tal conciencia del yo como pueda asimilar el ego divino, nada de ese yo sobrevive en lo eterno. Ya les dije, todo se pierde. Lo cotidiano, aquello intrascendente, que nuestra mente vaga todo el día en cosas intrascendentes, se pierde. Nada deja vestigio de que hemos existido. Solo los momentos de aspiración, de amor al prójimo, donde le servimos, donde somos voluntarias porque lo amamos, etcétera. Solo esos momentos son los inmortales. El maestro dice, solo el odio y el amor son inmortales. El odio nos deja y nos hace inmortales acá. Y el amor nos lleva y nos hace inmortales porque nos unimos a la inmortalidad que es la mónada. Por este caso, las mismas sombras o emanaciones del ego divino son las que ascienden. O sea, hemos recibido de lo superior y lo actuamos, servimos, amamos, etcétera, y reingresamos a lo divino que hemos recibido, ¿sí? Ningún pensamiento noble, ninguna aspiración elevada, ningún anhelo puro, ningún amor inmortal y divino puede aposentarse en el cerebro del hombre, a no ser por directa emanación de lo superior. Todo lo demás, por intelectual, que digamos, uy, que inteligente procede de la sombra de la mente inferior, asociada y entreconfundida con Kama. Mente inferior sirviendo a lo pasional, a lo egoísta, al yo quiero, al yo me sirvo de todo. Y se penece y se aniquila para siempre. No deja vestigio de que esa persona ha vivido. Entonces, el Devachan nos vamos a gestar. En gestación espiritual en una ideal matriz. El ideal y subjetivo nacimiento del ego en el mundo de los efectos. Vamos a asimilar todo lo que podemos llevar de este mundo de causas, todo lo mejor que podemos llegar. Estamos en el mundo de causas, chicos. Aquí nos ganamos o nos perdemos. Aquí somos los arquitectos de nuestro propio Devachan o de nuestro propio infierno. El nacimiento que precede a la próxima encarnación terrena, determinada todo por karma. Tenemos los... creo que, permítanme.
Sí, por aquí están. Nos faltan la excepción a la regla del cascarón, de las mentes, son los accidentados y los suicidas, que son la excepción porque como ellos se matan, tienen un accidente a los 40 años y ellos debían de vivir 80 años, quedan 40 años en el Kamaloka, porque sus principios superiores no se han separado de la cuaternaria. Entonces, eso es un gran peligro para ellos. Pues han de permanecer dentro de la atracción de la Tierra. Aquí está. A los accidentados y se les espera un lúgubre. Aquí están los accidentados, no los había visto. Son la excepción, pues han de permanecer dentro de la atracción de la Tierra y su atmósfera, cama loca, hasta el momento final en que habría sido la duración natural de sus vidas. En cama loca, oiga, la región de los intensos deseos, ellos no han separado sus principios superiores, tienen conciencia y vida. Accidentados y suicidas. 40 años van a tener conciencia y vida. La región de los intensos deseos llegan a Kamaloka y solo pueden satisfacer sus deseos y siguen siendo muy pasionales, muy terrenales, mediante un sustituto viviente. Entonces a los accidentados les espera un destino difícil, si no fueron buenos y puros, como para ser atraídos. Si fueron buenitos, inmediatamente surge la regla de entrar a un samadhi acásico, se duermen, caen en un estado de letargo, de dormir en dulces sueños, y no tienen ahí recuerdos, están dormidos. Si no se mueven ni viven entre sus amigos, escenas familiares, hasta el término de que hubiese durado su vida terrena, cuando se hallarían renacidos ya en rebachán o en gestación. Pero aquí está el pero que hay que tomar muy en cuenta. Porque el maestro nos va a repetir en 9 cartas algo, pero aquí nos lo pone y eso no nos lo vuelve a repetir. Pero si fueron pecadores y sensuales, pero vagan como sombras desdichadas, no cascarones, porque el cascarón es aquel que se fueron sus principios, ha habido todo un proceso largo y se han separado, ha habido una ruptura. Eso ya no sirve lo inferior y se fue lo superior. Pero aquí no, aquí se van a quedar 40 años, si tuvieron que vivir 80 y se murieron los 40, se van a quedar 40 años todavía unidos, un poco separados, pero ahí están los principios superiores esperando. Y entonces hay conciencia. Y si fueron pecadores y sensuales, vagan como sombras desdichadas hasta que llegue la hora de su muerte. Porque los suicidas tienen vida y conciencia propia mientras no se verifica la separación de los principios. Ese pero, acuérdense, esto es algo que es cuestionado, que ustedes seguro han oído otras doctrinas y han visitado otras escuelas, pero esto es lo que dice el maestro. Entonces, por eso yo les pongo carta por carta en dónde lo pueden encontrar claramente. Empezamos con la famosa carta 16. La regla de la memoria en Devachan es que cada entidad de 4 principios está viendo la muerte, la lucha a muerte. 4 principios. Atma, Buddhi y las 2 manas, ¿sí? Ya se separaron de la tríada inferior. Cada entidad de 4 principios, oigamos, ya sea que haya muerto de muerte natural, violenta, de suicidio o accidente, mentalmente sano o insano, joven, viejo, bueno, malo o indiferente, pierde todo recuerdo en el momento de la muerte y es mentalmente aniquilado. Duerme un sueño akáshico en el Kamaloka. Miren esa belleza, esa tranquilidad, ese futuro tranquilo que nos pone el maestro. Y esto es el maestro Kachi. Este estado dura
desde algunas horas, raramente menos, días, semanas, meses, años, de acuerdo a la entidad, claro, a la entidad, a su estado moral, ¿no? A su estado mental en el momento de la muerte. Este recuerdo retornará, como hemos visto, a la entidad lenta y gradualmente hasta el final de la gestación y plenamente en el ingreso al Devachan. Y más imperfecto e incompleto al cascarón. El cascarón toma recuerdo de lo que fue, que desarrolla una especie de nebulosa conciencia de lo que queda en la sombra de la personalidad. Imagínense, ojalá y que se hayan disgregado antes, porque cuando tome memoria se va a acordar de todo lo malo que hizo, porque a cama loca solo eso llega. Esa es su nebulosa conciencia de lo que queda en la sombra de la personalidad y completamente al ego cuando entra al Devachan. ¿Sí? Eh, esa es la carta 16, por si acaso. Es, a quien le gusten las cartas, recuerden, esa es la central, la que surge, de ahí surgen todas las demás, 10 cartas. La mayoría de los candidatos al Devachan mueren y renacen en Kamaloka, nos lo va a repetir, sin recuerdo, o sea, muere el cuerpo físico, renacemos en Kamaloka sin recuerdo, son aniquilados mentalmente y recobran parte de esa memoria en el Devachan. Carta 20. Nos dio la regla en la 16, ¿recuerdan? Ya es una regla. Todos pierden la memoria, se aniquilan mentalmente. Y en la 20 nos dice otra vez. Y nos va a decir en la 24, cuando muere el alma, quinto principio, se hace inconsciente y pierde toda remembranza de las cosas internas como externas, ya sea que dure en cama loca poco tiempo o más tiempo, ya sea que haya muerto de muerte natural, violenta, juventud, o haya sido en su juventud o en vejez, etcétera. La carta 20C nos repite, nos repite. Y luego en la 23, todo esto se extingue para siempre, o sea, aquello que no sube al Devachan. Y además toda memoria, señaladamente al momento de la muerte física, para regresar una vez más desfilando en orden frente al ojo del nuevo ego en el umbral del Devachan. O sea, nos dormimos hasta entrar al Devachan. Y termina la entidad cuádruple, los 4 principios que entran a lucha, recientemente desencarnada, ya sea que haya muerto de muerte natural. Fíjense cómo nos va repitiendo carta a carta, cómo le parece importante. Por suicidio, accidente, mentalmente cuerda, loca, joven, vieja, buena, mala o indiferente, al instante de la muerte pierde todo recuerdo. Es mentalmente aniquilada, duerme en sueño cásico, en cama loca. Todo esto de acuerdo a la entidad, a su nivel mental, al momento de morir, al carácter de su muerte también, por eso de los accidentados y suicidas. Esa remembranza regresa lenta al final de la gestación y luego carta 24. Miren, si ustedes saben algo de la historia de las cartas, había Cine de Hume, gente sumamente brillante, inteligente, y sobre todo Hume, cuestionaban y cuestionaban y cuestionaban. Y el maestro ya, porque dicen, he leído, he visto. Entonces el maestro le dice, nosotros decimos lo que sabemos. Miren, ahí está. Esta es la 23. Ahí está. El maestro, cache. Nosotros les decimos lo que sabemos porque se nos hace aprenderlo por experiencia personal. En la doctrina secreta, en resumen, se dice que los adeptos pasan vidas aprendiendo, no enseñando, porque ellos tienen que aprender toda la sabiduría de esta tierra y de todo el sistema solar, por lo pronto. Ellos saben, ellos se vuelven el conocimiento, viven el conocimiento. Por eso es que la mente universal, por eso son vehículos de la mente universal. Les tuvo que decir, sabemos porque lo aprendemos por experiencia personal. A ver, ustedes acuérdense de Bachán, de su gestación, de su cama loca, ellos lo saben, ¿no? Último momento.
Hemos dicho, nosotros creamos nuestro Devachan, nuestro Avicii, con todas nuestras acciones, palabras y obras, mientras moramos en la tierra. Pero principalmente son importantes para el tema de la muerte los últimos días y sobre todo los últimos momentos de nuestra vida intelectual y consciente. Es muy importante porque en el Bhagavad Gita Krishna dice, aquel que piense en mí, viene a mí. Aquel que medite en mí, viene a mí. Y el bardo todo nos dice que en ese último momento tú te puedes liberar. Imagínense, pero el último momento depende, chicos, de toda la vida, de una práctica de toda la vida para cómo vamos a enfrentar ese último momento. El cerebro moribundo desaloja a la memoria con un fuerte impulso supremo y la memoria devuelve con fidelidad absoluta cada una de las impresiones que se le confiaron durante la actividad del cerebro. En ese último momento en que nos están declarando muertos, al cerrar los ojos, está pasando una película de toda la vida de cada uno de nosotros. Todo, dice que hasta el mínimo detalle pasa frente a nosotros. Y como enfrentemos ese último momento, estamos sembrando el futuro, nuestro futuro gestación y devachan. Aquella impresión y pensamiento que ha sido, permítanme un segundo. El sentimiento más vigoroso a la hora de la muerte, cuando nos pasa toda la película de nuestra vida y desfila hasta en su más mínimo detalle, el cerebro es el último órgano que muere, aquel sentimiento se convertirá en el modelador de nuestra bienaventuranza o infortunio. Hay que cuidar eso, ¿no? El sentimiento de no me quiero ir, no quiero dejar, ¿qué harán de mi casa? ¿Qué harán de mis cosas? ¿Qué harán de lo que me pertenece, ¿no? Recuerden que el Devachan, eso quería ponerlo, el Devachan el camino al Devachan está sembrado del desapego. El camino al descanso está sembrado del desapego. El camino al sendero y al camino de liberación está sembrado del desapego. Tenemos que ir soltando, soltando todo, porque no agarrarnos al final de nada, porque eso nos interrumpe, nos impide un brillante sendero al Devachan. Aquella impresión y pensamiento que ha sido más poderoso se convierte en la más vívida, naturalmente en la más vívida y sobrevive a todo el resto, que ahora se desvanece y desaparece para siempre, para reaparecer únicamente el Devachan. Un segundo, la batería se está agotando. Nos dice también que ningún hombre muere insano o inconsciente. Aún un loco, alguien que no ha estado años en conciencia, retoma conciencia. Tendrá un instante de perfecta lucidez en el momento de la muerte, aunque esté incapacitado para comentarlo, para comunicarlo. El último momento es muy importante. Ese último momento puede darnos un buen camino, pero además señala, la vibración señala la escanda que nos va a estar vibrando hasta la gestación. Sí, perdone, es que se ha bajado y no me deja mover. Continúa. Sí. Vamos a entrar entonces al tema de la realidad en el Devachan. Este otro tema cuestionadísimo. Nosotros mismos vemos a nuestros hermanos, no hay que ir al Devachan, se pierde el tiempo. El maestro lo sabía. Dice el maestro Kache, el Devachan ha sido cuestionado como
una condición monótona alargada por eones, una larga condición. ¿Qué vamos a hacer nada más si solo llevamos un instinto de lo que queremos, de lo que aspiramos? Es una pérdida de tiempo. Le dijeron una vez que es un timo a la naturaleza, o sea, la naturaleza nos engaña, un timo de la naturaleza, porque hay un sentido de irrealidad acerca de todo esto que es la vida después de la muerte. Además, esto es doloroso para la mente. El Devachani que está en Devachan es un soñador. Además está aislado, está fuera de la realidad y aislado. Entonces, el maestro les va a contestar. Y aquí está la respuesta. La naturaleza no tima más al Devachani que al hombre físico vivo. La naturaleza le proporciona ahí en Devachan una bienaventuranza y felicidad mucho más real que la de aquí, en donde todas las condiciones imperantes del mal y de la casualidad están en contra y su inherente impotencia. Como la de una paja violentamente arrojada de aquí para allá por todo el viento sin remordimiento, así es la casualidad, nos lleva, nos trae todo lo que pasa. Todos los accidentes que nos pasan han hecho de la felicidad pura en esta tierra una total imposibilidad para el ser humano. Llamar a la existencia de Bachánica un sueño en cualquier otro sentido que no sea el del término convencional es renunciar para siempre al conocimiento de la doctrina esotérica, la única custodia de la verdad. El maestro en otras cartas les dice, les estamos entregando el mayor tesoro que se le puede presentar a la humanidad a ustedes. Les estamos entregando oro molido a ustedes. ¿Y qué hacemos? Cuestionamos nuestros preconceptos, etcétera. No somos capaces de ingresar con mente limpia a estas sublimes, no hay otra palabra, sublime enseñanza. Nos dice el peregrino espiritual es eterno, la mónada. La mónada es eterna, omnisciente. ¿Por qué? Porque ella ha surgido del misterio, ha descendido, peregrinado por innumerables universos ya, ha conocido otros universos, otros planetas, otras experiencias, es omnisciente en este aspecto, en este sistema. Y por lo tanto, las horas de su vida post-mortem de aquel que va a la muerte, cuando descorporificado se encuentra cara a cara con la verdad, consigo mismo, nos encontramos con nosotros mismos, cara a cara con la verdad, son la única realidad de nuestra concepción, de la concepción de los ocultistas, de los maestros. No los espejismos de sus vidas terrenas transitorias durante el periodo de este peregrinaje terreno que nosotros llamamos ciclo de renacimientos. Por lo tanto, nosotros llamamos realidad a la vida más allá de la tumba y una ilusión a la vida terrestre, incluyendo a la personalidad terrestre. Esto lo ha puesto HPB, es del maestro, lo ha puesto HPB en Collecting Writings, tomo 3. La felicidad de un Devachani es completa y la naturaleza la resguarda, dice el maestro, incluso con el riesgo de ser acusada de engañar por los pesimistas de este mundo, incapaces de distinguir entre Vastu, la realidad una, la unidad, para Brahman, la mónada, el peregrinaje, la identidad, etcétera, y Vishya, dice, las mallas, la ilusión de nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos engañan, y eso dice Luz en el Sendero y La Voz del Silencio. Otro tema, avance en Devachan. Perdemos el tiempo en Devachan, vamos a una irrealidad, volvemos y salimos atrasados, hemos perdido 1000 años. Y Blavatsky nos dice a ella, por ejemplo, nos pone, en Devachan es posible un inmenso crecimiento en el conocimiento para la entidad que ha comenzado su prosecución. Aquel que no sabe nada, ¿qué va a hacer en Devachan? Que de tal
ha comenzado la prosecución de tal conocimiento durante la vida. Nada puede ocurrirle a un espíritu en Devachan cuya nota tónica no ha sido sembrada en este mundo de causas. Entonces, su desarrollo en Devachan puede ser infinito, porque ahí en Devachan, el sexto sentido y el sexto principio, Buddhi, son nuestros instructores. Claro, Buddhi, iluminado por Atma, son nuestros instructores. De hecho, el ego espiritual, bajo la instrucción de su propio sexto principio, no necesita temer aburrirse, dice Blavatsky, porque realmente la idea de que en el Devachan nos vamos a aburrir y vamos a perder el tiempo es común. Dice el maestro, el Devachan, todas las esperanzas y aspiraciones y sueños no realizados se llegan a realizar plenamente y los sueños de la existencia objetiva se convierten en realidades de la subjetiva. Y ahí detrás de la cortina de malla, nos está hablando de un iniciado. Detrás de la cortina de la ilusión, sus vapores y apariencias engañosas son percibidas por el adepto. Se da cuenta de lo que es real y de lo que es irreal, que ha aprendido el gran secreto de cómo penetrar así profundamente dentro del arcano del ser. Se da cuenta que es el Devachan. Hablabas que le preguntaron si dónde podían expandir el conocimiento, las energías, las actividades, crecer, evolucionar. Y ella dice, un campo en el cual puede expandir sus energías y Devachan es ese campo. De aquí que todos los grandes planes de reforma moral, de investigación intelectual y espiritual dentro de los principios abstractos de la naturaleza, todas las aspiraciones divinas llegarán a fructificar en Devachan. Carta 25. Para terminar, nos hemos alargado un poco. Para terminar, las palabras del maestro. El maestro dice en cierto momento, perdone, pero yo creo que cansado de tanto cuestionamiento, dice, ¿qué voy a hacer? En las cartas dice, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo explicarles a ustedes aquello para que todavía no tienen palabras? Recuerden que el lenguaje viene con la inteligencia. O sea que tenemos que avanzar, esforzarnos, avanzar en inteligencia para poder captar lo sublime de esta enseñanza. Y el maestro por eso pone, hay una inhabilidad para describir lo indescriptible. Estamos entrando en campo de lo indescriptible, de niveles de la mónada, niveles átmicos. Estamos hablando del misterio, el misterio de Parabrahman, el misterio de los logos, el misterio de la mónada. Todo es un misterio lo que estudia la teosofía. Necesitamos avanzar en inteligencia. Necesitamos no sentarnos. Hay una inhabilidad del pobre para describir lo indescriptible. En verdad no existen palabras, dice el maestro, adecuadas para expresar la diferencia entre un estado de la mente en la tierra y uno fuera de su esfera de acción. No hay términos en su idioma en existencia equivalentes a los nuestros. Nada, solo preconcepciones inevitables. De aquí que solo tengamos líneas de pensamiento en una dirección equivocada en la mente del estudiante para ayudarnos en esta, oigan, inoculación. Quieren que entre, que ingrese, que aprendamos, que hagamos nuestra la enseñanza, que la hagamos viva en nosotros. Esta inoculación de pensamiento completamente nueva. No solo gente común y corriente, sino idealistas y unidades altamente intelectuales fallarán en captar la verdadera idea. Incluso le falla a usted incluso abrazar esta oportunidad que le damos de esta pequeña esquina, el Devachan, de esos sublimes e infinitos horizontes de la vida después de la muerte, de esos sublimes e infinitos horizontes de la vida después de la muerte, de la mónada cara a cara, de la mónada como
destello de la mónada como el resplandor del Señor autoexistente por sí mismo, de la mónada como el reflejo de Parabrahman. Gracias, hermanos, espero que les haya gustado y pasemos a ver preguntas y lo que podamos contestar, lo contestamos. Gracias, Guillermina. Realmente un tema muy profundo, Georgina muy tiene lindo. levantada la mano. Gracias, Malú, gracias. Sí, Georgina. Gracias. A ver, mira, hermana, fue una conferencia, híjole, muy bonita y magnífica, diría yo. Y yo con el hermano Gaspar Torres, ahora sí, que está en el de Bachán. Está, Y seguramente. sí, ¿verdad? Está con mamá, Porque sí. un ser, híjole, increíble, aunque personalmente no lo conocí. De pronto no entendía muchas cosas cuando yo empecé a tomar en Zoom el curso con él, ¿no? Y ahorita que tú has dado esta magnífica conferencia, yo me quedé pensando si será por esto que cuando retornamos, ¿sí? Porque no llegamos. Yo pienso que lo que yo traía en la gestación, cuando yo ya estaba en gestación, ahora trato de entender por qué a lo mejor era como que una personita un poquito fuera de época en ese momento, en esos años, ¿no? Cuando yo nací, cuando yo pues empecé a cuestionar las religiones. Cuando yo platicaba con algunas amistades, le decía, es que yo no entiendo de dónde me sale tanta tontería, o sea, tanto cuestionamiento, tanto razonamiento que desde muy pequeña, yo creo que todo el mundo sacaba de quicio, pero bueno, ahorita con lo que tú que acabas de hablar y bueno, todo esto de ver las 7 etapas, o como queramos llamarle, porque a mí me cuesta un poquito todavía los términos de la teosofía. Yo los enfoco más en otra corriente filosófica en la que estoy. Entonces, diste una descripción muy bonita, que empezaste con el Atma, el Buda, y los tres que encajonaste en este triángulo, hoy los entendí mejor. Muchas gracias, de veras. Me cuesta un poquito hablar de esto porque, bueno, yo soy masona de muchos años. Y Qué entonces bien. en masonería nosotros decimos que se va al eterno oriente, ¿no? Y ahorita me quedé pensando, pues sí, pero ¿qué hay allá en el oriente? Pues para mí el oriente es como que abstracto, como que no lo puedo ni tocar. Y me encanta más este término de Bachán, ¿sí? De que me voy al de Bachán. Y porque además ya vi que sí es un camino bastante larguito, ¿no? Entonces, pero bueno, muchas gracias, te agradezco esto. Y por otro lado, nada más comentar que digo con respeto a todos los presentes en el Zoom, cuando mi hermano Gaspar ya estaba enfermo, yo estaba oyendo creo que una conferencia, una plática de mi hermano Isaac Hawley, y cuando empiezan a poner en el chat, es que el hermano Gaspar ya se fue el de Bachán, yo no recordaba el término, y bien ignorante, pues en otro chat que escribo, oigan, ¿eso dónde queda? ¿A dónde se fue el hermano Gaspar? O sea, ya nos dejó aquí tirados con el curso, ¿no? Y entonces ya mi hermano Chuy, que creo que se acaba de retirar ahorita de la plataforma, me contesta, mi hermana, el de Bachán es que acaba de fallecer. No, bueno, yo me puse a llorar, me solté a llorar, ¿no? Ay, lloré, y lloré. Porque en ese momento no entendí el concepto del de Bachán, ¿no? O sea, totalmente perdida y extraviada, ¿no? Pero sí, al decirme que había fallecido, sentí una angustia y en este momento lo vuelvo a sentir. Así repito, no lo conocí físicamente, pero esos 2 años que estuve con él en Zoom, no, increíble. Una persona para mí Sí. fabulosa, una tranquilidad que él reflejaba. No, no, no. Y yo mejor me quedo callada porque si no me voy a poner aquí a llorar. Gracias, querida hermana Guille, por esta hermosa Gracias, Georgina. conferencia.
Gracias. Realmente todos recordamos a Gaspar, una alma elevada, un alma purificada que nos abrazaba a todos los que ingresábamos en sus charlas porque sentíamos su entrega. Y seguramente él está ahorita disfrutando, no sabemos que tanto que lleva a la gestación, debe estar disfrutando de se debe estar viendo así mismo, siguiendo así, creciendo, evolucionando. Imagínense hasta dónde puede llegar todo lo que lleva. Gracias. Sí, Está Salomón Salomón y luego está Gloria. y Goyita, sí. Salomón, Sí, sí, adelante. gracias. Oye, Guillermina, pues estuvo muy interesante, realmente muy claro también. Solamente tengo una pregunta, concerniente a cuando mencionas lo de la segunda muerte, dices que todo digamos, lo que la mente inferior tiene para pasarlo a la mente superior, bueno, pasa lo bueno, digamos, de la mente inferior, pero y lo demás, lo que no fue bueno se pierde. Entonces, ¿cómo es que después la ley kármica va a aplicar si se pierde? Ya, ya te explico. Todo lo malo, porque ¿qué dije que se pierde? Lo intrascendente. ¿Sí? Lo intrascendente, aquello que pensamos intrascendente mental, eso se pierde. Lo malo va a unirse a un cascarón y ese también se tiene que perder porque se va a disgregar en el Kamaloka, ¿sí? ¿Qué es lo que va a quedar para como karma, de que algunos le llaman un átomo, etcétera, que va a quedar algo que es karma? Y eso lo recuperamos al volver a reencarnar. Ese karma se adhiere a nosotros por afinidad, por atracción. Pero todo aquello malo, todo lo que matamos, comimos a nuestros semejantes, etcétera, quedó en el cascarón y se disgregó. Eso que matamos no queda. Lo que queda es el karma de las malas obras, ¿sí? Eso también se pierde. ¿Qué es lo que queda? La aspiración que va, esa sí se hace eterna, porque tenemos una aspiración por cuidar a los perros, por cuidar a las plantas, por eso lo perfeccionamos en Devachan y cuando volvimos vienen cualidades y poderes. Eso no se pierde, eso se hace inmortal, ¿sí? Perfecto. Lo nuestro, lo mejor, nuestras aspiraciones, nuestros pensamientos, nuestro amor a nuestros seres queridos se hace inmortal, ¿sí? Eso no se pierde. Pero lo malo que se une en un cascarón, ese cascarón se va a morir, se va a disgregar, se va a deshacer. Si no lo activamos, si no lo fortalecemos, ¿cómo lo fortalecemos? Diciéndole a mi tío, no te vayas, quédate conmigo, y todo el día estoy hablándole, y lo llevo a una sesión espírita para que quiero verlo. Entonces, ahí le estoy haciendo mucho daño, ¿sí? Lo que dice la doctrina, que es muy duro, es que sí, son nuestros seres queridos, somos queridos, nos tienen que llorar, tenemos que llorar, bueno, entre comillas, y olvidar. Porque lo mejor que podemos hacer por nuestros difuntos y no pueden hacer por nosotros es que les vaya muy bien, que si algo recuerdan de nosotros, que sea con amor. Sí. Gracias. Sí, No oye, sé si... Guillermina, otra cosa que me parece muy Sí, interesante es el hecho de que cuando estamos aquí en este plano material, pues tenemos también un detalle tan fuerte y que doloroso que es el sufrimiento. Y por supuesto que eso tiene que ver con el apego. Y entonces yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que tenemos eso tan duro, ¿no? Tan difícil, especialmente cuando tenemos un familiar que está pues muy mal y que está sufriendo mucho, o por una muerte también que sufrimos tanto, ¿no? Entonces yo digo, qué mal está eso, ¿no? Que tengamos ese principio tan que nos hace tanto daño, pero ya me di cuenta que eso sucede porque estamos en este plano, ¿no? Entonces, cuando pasamos a otro plano, como es el cámico o el de Bachán,
Entonces, ya eso ya no tiene que ver. Yo así lo veo, ¿no? Entonces, este es un No. sufrimiento por el momento, ¿no? Mira, en Devachan sí ya no tenemos, no nos acordamos, porque la memoria se ha borrado. No vemos los sufrimientos, no tenemos ya nada que ver con nuestros seres queridos. Ya no tenemos, porque ya hay un bloqueo, hay un precipicio infranqueable, digamos, entre lo terreno y el Devachan. Ya nada. Pero, referente al sufrimiento. Recuerda que Buda dice que venimos a sufrir, ¿ya? La doctrina secreta dice, fíjate lo que dice, es que el sufrimiento es la gran escuela, es el gran maestro. Aquel que no sufre, no aprende. No podemos aprender siendo felices, qué bien, no. El sufrimiento es un gran maestro. Tanto así que fíjense lo que dice Blavatsky, desgraciado de aquel que no sufre, porque el sufrimiento es cambio, la muerte es cambio. Entonces, aquel que no sufre vegeta en su vida y se pierde, se muere, ¿ya? En cambio, el cambio, el sufrimiento nos hace siempre, de ese sufrimiento aprendemos. Por desgracia es así, ¿no? Hay que asimilar, y claro, depende el grado de sufrimiento. Sufrimos por apego, indudablemente, como dices, ¿no? Pero ¿quién puede ser tan duro de no sufrir si tienes a tu ser querido enfermo, a alguien querido, o ves a una nación en guerra? ¿Quién no puede ser afectado? Eso es ser humano. Y eso nos sirve para abrirnos más, tratar de servir más, tratar de ser mejor, etcétera. El sufrimiento tiene que servir, tiene su objetivo. Gracias, Goyita. Bueno, antes Gracias que a ti, muchas nada, gracias. Gracias, Ay, Tir. perdón, Salomón, todavía estamos ahí. Nos vemos. Saludos para todos, ¿eh? Saludos, me tengo que retirar. Gracias. Cariños. un abrazo. Dios. Bueno, Vivi, antes que nada, felicitarte. Como siempre, excelente conferencia. Todo en detalle, todo muy claro. Pero bueno, siempre nos quedan algunas dudas, algunas interrogantes. Y bueno, antes que realmente el sufrimiento es nuestro maestro. Y luego voy con mi pregunta. Tengo dos preguntas. Una, ¿cuál es la diferencia entre cascarón y elemental? Expresar lo de elemental, por favor. Elemental. La primera Ok. pregunta. Sí. Entonces, lo que no sirve, lo que se ha cernido, no ha podido subir, forman un sobreviviente, superviviente, dice el maestro Duada, que forman el cascarón, ¿sí? Que vaga por la atmósfera terrestre, ¿no? Como sombra desdichada. Ese es el cascarón. Ese cascarón tiene vida en base la vitalidad que le ha dado nuestros deseos, nuestras ambiciones, todo eso depende de qué tan ambicioso soy, de qué tan malo soy, de qué tata, eso depende su duración del cascarón. Si se va a disgregar, y además los cascarones son, ¿cómo se dice? Inicuos, no hacen daño, no, ahí andan y se van a disgregar, ¿sí? Pero el elementario es de aquella duada, mana superior, mana inferior, que ha sido muy violenta, que ha pisoteado a los demás, que ha matado, que se ha servido de los otros, muy egoísta, muy. Recuerden que el maestro dice, pero si ha sido, ¿no? Pero si ha sido, nos pone ese pero, y no solo los pone para los accidentados, para todos. Nos pone la regla, pero si ha sido, eso ya es otra cosa. Entonces, estos que son excesivamente malos, esos forman, el cascarón se vuelve un elementario.
que vaga por la atmósfera y tiene fuerza, porque la fuerza se la ha dado el individuo, ¿no? Tiene fuerza y ese es un elementario. Y ese elementario lo podemos atraer a sesiones espíritas y son peligrosos, porque dice, y los instintos brutales más vivos, dijo el maestro. Entonces, ¿qué es lo que atraemos? ¿Qué es lo que cuando pensamos en un tío, en un pariente, todo eso, abrimos nuestra mente y están puestos porque quieren, vibran, sed de sangre, sed de violación, sed de eso? Entonces aparecen. Y vean, estos elementarios son tan peligrosos que le dan vitalidad al hombre vivo malo, ¿no? De repente el hombre borracho llega y mata a su esposa y el otro día no sabe qué pasó, ¿no? El alcohólico, etcétera, los que andan en prostíbulos, les dan vitalidad. ¿Por qué? Porque el otro, todo borracho, pues no tiene protección, ¿no? Y se lo agarran para sentir otra vez, vibrar en el mal, digamos, aunque no me gusta la palabra, pero ni modo. ¿Cuál otra, Goyita? Bueno, tú hablabas, bueno, existen los apegos de las personas que están por morir, apegos a sus bienes materiales, apegos a diferentes cosas. ¿Qué pasa cuando una persona en el momento de morir se apega, se aferra a su familia, bueno, más que todo, no a lo material, me refiero que no quiere morir, que quiere permanecer en este plano, pero obviamente su tiempo, su plan de vida ya está dispuesto? ¿Y qué pasa cuando muere? Y lo otro, que va un poco de la mano de esto, con la familia, que muere la persona y la familia no quiere soltarla, ¿no? Se agarran, se aferran, como que les invocan para cualquier cosa, ay, ayúdame con esto, ayúdame con este otro, porque ocurre con mucha frecuencia y yo escucho aquello. Por favor, gracias. Bueno, el maestro dice que nosotros debemos de permanecer junto a nuestros seres queridos que van a morir en silencio, que no debemos alterarlos, porque recuerden que son momentos sagrados en donde nos estamos centrando en lo que creemos, a dónde creemos que vamos, ¿no? Dice Krishna, si crees en mí, vienes a mí, en lo que creemos. Hacia eso vamos. Si no creemos que hay vida después de la muerte, no va a haber vida para nosotros, ¿sí? Y en el último momento debemos de prepararnos, chicos, los teósofos, para ese último momento, porque tenemos que pasar rápido primero por el Kamaloka, ¿no? Entonces tenemos que neutralizar un poco, como dice Isaac, ¿no? Toda nuestra bolsa kármica que ya llevamos. Pero los que nos acompañan o acompañamos nosotros debemos de hacerlo prudentemente, porque el difunto, el por morir, está muy ocupado en ver su futuro, se está jugando el futuro de ese ser. El futuro, sus últimos pensamientos, sus últimas emociones, sus últimos sentimientos, se están jugando el futuro de que pues, rápido se eleve hacia al estado de gestación o que vaya directo al Devachan, al Kamaloka. Entonces estamos jugando ese momento. Entonces, estamos revisando nuestra vida. Y si en nuestra vida al revisar vemos cuando matamos a alguien y ¡ay, qué gusto nos da! Ahí ya nos fuimos al Kamaloka. Entonces, pero si nos aferramos a esos sentimientos de aspiración hacia lo superior que tenemos en vida, el amor a nuestros nietos, a nuestros hijos, eso nos va a ayudar rápido a llegar a gestación. Eso es muy importante. Entonces, para los dos. Para uno prepararse para recibir. Lo que me fascina del maestro de las cartas es qué belleza que nos pone la muerte.
qué belleza, no hay miedo. No, yo sé que nos dicen, ¿no? Van a enfrentar al morador, van a enfrentar a a lo malo, etcétera. El maestro no. Mueres y te duermes. Duermes, pasas dormida hasta llegar al estado de gestación. Miren qué belleza, hay que leer, por favor, las cartas, ver todo lo que dicen, porque nos explica ampliamente cómo vamos a sentir, qué vamos a enfrentar, ¿no? Y dormimos, somos mentalmente aniquilados. O sea, lo que enfrenta el cascarón es inconsciente, no lo sabemos. Y nuestro paso hacia gestación no la sabemos. Dormimos, pero si nos lo merecemos, ¿sí? Pero si no, pero como dice el maestro, si fueron muy malos, esos ya enfrentan otra cosa, ¿sí? Ya y que nuestras maldades duran más allá de lo que vamos a descanso. Cuando volvemos nos enfrentamos a un morador. Ese es el caso del morador. Por ahí nos dicen que el morador existe siempre. Según el maestro, no. Según el maestro existe sí el cascarón vibra tanto, tan densamente y aguanta tanto tiempo hasta que volvamos a reencarnar. Entonces, ese cascarón, el astral, se adhiere a nuestro astral y nos volvemos locos. Ese es el morador. Sí, Está alguien más, por sí, favor. está No como veo bien. PC personal, pero no tiene nombre, y luego Beatriz Claure. Hola, Sí, ¿qué tal? Buenos días. adelante. Buenos días. Dora, qué gusto. Guille, muchas gracias. Muy interesante tema. Realmente con esto de que ibas a manejar esta conferencia, yo soñé con el libro que en algún momento empecé a leer y que está completamente relacionado con lo que tú acabas de mencionar. Ahora te digo cuál libro. Pero antes me quedó resonando en la cabeza que decía la señora Blavatsky en relación a Salomón, que ya se nos fue, que también el sufrimiento es el gran despertador de la conciencia. Y ese me parece un punto muy interesante y algo que seguramente tú ya sabes y que me gustaría compartir es que en este libro dice que el Devachan es un término que viene de una palabra del Tíbet, que significa tener la naturaleza de la felicidad. Y nosotros siempre queremos estar en esta felicidad, pero para ello pienso que realmente debemos de tener una gran calidad de buenos actos para que nos lleven a esto, que nosotros con este altruismo que siempre nos están sugiriendo en las conferencias, nos llevan a los buenos actos de compasión y de amor. Y yo he descubierto que principalmente eso es en compasión y amor hacia nosotros mismos, porque a veces nos exigimos demasiado. Y entonces tú empiezas a soltarte y empiezas a brindar a la vida una que está a tu alrededor. Y eso me parece muy bello. Y entonces tú con esto vas haciendo parte de tu transformación, porque vas entendiendo la enseñanza y la vas aplicando. Entonces, si tú empiezas a aplicar estas bondades, entonces puedes entrar en este tipo estás sembrando para tu felicidad el día de mañana, que también, bueno, pienso que dices, bueno, sí, pero se complica. ¿Por qué? Porque dices, bueno, nosotros estamos aquí en el ahora donde no existe el pasado y donde no existe el futuro, sino que estamos en el eterno presente. Pero pues entonces es como empezar a descubrir la maravilla de lo que la vida es para que tú puedas realizarte en otra etapa de tu aquí y ahora. Y el libro del que estoy hablando se llama El Atma Vidya, que es Vida después de la muerte, de Bachan y los estados post-mortem, de la señora Blavatsky y el maestro Kutubi, que aquí se los recomiendo y que me tiene fascinada.
Fantástico ese libro, lo tenemos, el libro de consulta, fantástico. Muchas gracias, gracias por estar presente, gracias. En cuestión del sufrimiento, perdónenme por tomar más tiempo, aclaremos un poco. Hay de sufrimiento a sufrimiento, ¿ya? Y conforme nos damos, crecemos, tomamos conciencia de a qué venimos, vamos sufriendo menos. ¿Por qué? Porque sufre mucho el apegado, el que se apega a sus bienes, a las personas, a sus mascotas, a sus plantas. Es decir, andamos buscando a qué apegarnos, porque todo es mío, mío, mío. No, tengo dinero, es mío. No tengo dinero, qué sufrimiento. Entonces, conforme vamos desapegándonos, vamos sufriendo menos. Claro, ¿qué nos hace sufrir? Las guerras, el dolor de una madre que no tiene que dar a sus hijos, nos hace sufrir, indudablemente. Pero ya no sufrimos egoístamente, porque el 90% de nuestro sufrimiento es egoísmo, es por aquello que es nuestro, que yo soy, no me respetan, no me aman, no me ponen en un altar, entonces yo sufro. Eso lo tenemos que perder ya, y ahí el sufrimiento se va disminuyendo. Se va disminuyendo. Los maestros ven con una tranquilidad al mundo, ¿no? Y nosotros decimos, han conseguido una tranquilidad, una personalidad ecuánime. Gracias. Beatriz, creo. Sí, está Beatriz. Buen día, hermanos. Guillermina, muchísimas gracias. Como siempre, tu conferencia hermosa, magistral. Gracias porque nos has aclarado tantas cosas y nos nutren nos dan tanta luz para este camino, ¿no? Tal vez, bueno, yo quiero hacer una pregunta, pero antes cuando estaba escuchando sobre el dolor, sobre el sufrimiento, tal vez hay alguna diferencia, pienso en este momento, entre dolor y sufrimiento, ¿no? Porque sí, nos duele muchísimo, como tú dices, el ver a un animalito sufriendo, al ver un niño que tiene hambre, al ver una madre que está desesperada buscando. Las guerras, como tú dices, nos dan un dolor que es casi insoportable. Pero el sufrimiento tal vez es algo que se alarga más en el tiempo, porque en el Bhagavad Gita he leído que el sabio, el verdadero sabio, no sufre ni por los vivos ni por los muertos, ¿no? Entonces, debe haber alguna diferencia. En realidad, y la pregunta que quería hacer en tu cuadrito que has puesto y has hablado de la duada que va al Devacham, que es Atma Buddhi, me queda una cosa de que, bueno, esta Atma, la triada superior, busca vehículos, ¿no? Para que podamos vivir la ilusión. La ilusión en este plano ya son nuestros cuerpos que ya conocemos. Y para vivir la ilusión en el Devacham, ¿el vehículo que busca será el cuerpo causal o estoy equivocada? Mira, Beatriz, gracias por tu pregunta. Me has hecho ubicarme un poco. ¿Sabes qué? Efectivamente, surgimos, recuerden, otra vez, no olvidemos, surgimos del misterio, ¿sí? Surge la mónada, va a peregrinar por millones de años, va a tomar personalidades y personalidades, va a surgir, va a peregrinar por el universo, va a llegar al planeta. Para llegar al planeta es para lo que necesita vehículos inferiores. Para tomar la experiencia de la Tierra necesita los vehículos inferiores. Entonces necesita un físico, necesita el astral, necesita prana para vivir, y necesita cama, porque sin cama tampoco avanza, cama es necesaria. Entonces requiere esos vehículos para encarnar en el planeta, la mónada. Cuando llega el momento de morir, requiere desechar esos vehículos, ¿sí? Porque esos vehículos son transitorios, nacen, mueren, además son corruptibles, se apegan a lo material, etcétera. Tiene que dejarlos.
y ir pura otra vez al Devachan, porque el Devachan es un nivel átmico, monádico, no entra ahí nada que no sea perfecto, y el cuaternario se supone que no es perfecto. ¿Por qué? Porque es transitorio, nace y muere. Entonces, volvemos, y cuando volvemos otra vez buscamos principios inferiores. Así que los desecha, los principios inferiores, quiere decir que como no vibran, como no son perfectos, ellos mismos se destruyen al irse la esencia. Ellos mismos pierden cohesión y se desintegran al irse. Y los que no se van a desintegrar, por ejemplo, prana tiene que ir otra vez a la energía solar, ¿no? Y kama se dice que van también a los maestros, manas va a los maestros, etc. ¿Por qué? Porque la en esencia, ¿sí? Porque lo que entra es la vibración. Lo que forma el cascarón es la vibración, ¿sí? No es en sí, ¿qué te diré? El rayo se destruye, el rayo de mana se destruye. Mana se vuelve al maestro y da su herencia para el de que entra al Kamaloka, ¿sí? No pensemos que entra que entra manas, no entra manas. Se forma con las vibraciones, con los escalas, con el cascarón, ¿sí? Inconsciente, sin peligro para nadie. No nos asustemos porque son millones de cascarones que andan por ahí. Otra cosa preguntó Beatriz, pero yo no me acuerdo. Sobre el cuerpo causal. Que sí entra. Bueno, ¿sabes qué? Le dicen cuerpo causal a Manas superior iluminado por Budi. Tú puedes decirle cuerpo causal, ¿no? Eso se le dice también, pero no entra Mana superior, recuerda, es la herencia de Mana superior, la quinta esencia de lo más noble, santificado de Mana superior, también herencia de Manas inferior, porque Manas inferior da su herencia, el físico da su herencia, aquello esforzado, trabajador, lo que se le fuerza a ser puro, el físico, etcétera, da su herencia también. Todo el cuaternario da su herencia y se lo da a su manas inferior y manas inferior le da a mana superior. Y mana superior es absorbido lo mejor por Budi. Sí. Gracias, Beatriz. Está Emilce y luego María Luisa. Hola, Emilce. Hola, ¿cómo les va? Pero está Xiaomi Adelante. levantando la mano, a lo mejor pobre no Sí, puede, bueno, para que después la tengan en cuenta. Adelante. Luego Julia, después de María Luisa, Juli. Ya. Bueno, Sí, lo mío Emilce. va a ser muy cortito. Agradecerte profundamente a ti y a la sección boliviana las charlas de los domingos. Realmente muy importante. Muy rica tu exposición, muy rica, me dejó pensando muchas cosas. Y una de esas es justamente el hecho de no sufrir. Eso me produjo dos cosas. Una, me parece que debemos estar muy atentos a no sufrir nosotros, pero a no producir dolor. Estar muy consciente de nuestras obras. Y la otra es por ahí no ver el dolor como un dolor. Yo sé que sufrimos, es inevitable, pero también un agradecimiento, porque si no tuviéramos eso, no aprenderíamos. Es la evolución, es salir del confort para ascender. Y la otra es de estar atento, de cuidar nuestros pensamientos, de siempre agradecer, siempre estar al servicio, no en la crítica. Nada más. Y siempre Muchas agradecida. gracias. Muy buenos consejos. Gracias, Emiras. Dorita, ¿quién dijiste? María Luisa y luego Julia. Luisa. Malú. Gracias. Gracias, Guille. Quería consultar algo. Se nos recomienda que antes de dormir hagamos un repaso de nuestras acciones, de nuestro
los pensamientos, sentimientos diarios, ¿no? Y un poco por lo que he escuchado de tu explicación, es posible comparar ese análisis, ese recuento que se tiene antes de entrar a Debachan como antes de entrar a dormir. Nos decías, Debachan no es un tiempo perdido porque se sigue aprendiendo. Y lo mismo se nos recomienda no es decir, dormir con pensamiento positivo, o sea, que nuestro último pensamiento sea positivo, porque podemos seguir trabajando, digamos, podemos seguir sintiendo y viviendo la sabiduría. Podemos seguir trabajando en ese estado. No sé si me parece que hay alguna relación entre estas dos cosas. Y también, tú lo has dicho tan claramente, este acompañamiento al moribundo es algo que creo que es muy importante porque el que menos, el que más, tenemos seres queridos que han partido o que van a partir, ¿no? Porque la única realidad es que un día se termina nuestra vida aquí en este plano y debemos partir a otro plano. Y eso es de todos, ¿no? Ese acompañamiento silencioso, de dejarlo, que su trabajo lo haga en paz, en armonía, y algunos recomiendan incluso solo tomar de la mano para darle seguridad y dejarlo trabajar tranquilamente. A mí me llamó la atención que creo que en España es donde se ha formado la Orden Teosófica de Servicio, ha organizado reuniones en las que se habla de la muerte. Un tema que parece un tabú, ¿no? No, ¿cómo vamos a hablar de la muerte? Y justamente hablar de la muerte, porque hay mucha gente que sufre lo indecible por un ser querido que ha partido. Y bueno, eso es un apego también, aunque nos cueste aceptarlo, pero creo que es también una forma de apego, porque nos dicen, aún estas aspiraciones superiores, cuando son el deseo de querer ser mejores, es bien un apego. También seguramente nos ha de doler. Entonces, esa era en cierto modo, mi pregunta, Guillermina, sobre el tiempo del entrar al Debachán, si podemos llamar tiempo, que no es tiempo, ¿no? Y el momento de entrar al sueño. Tu aporte muy bueno, María Luisa, muchas gracias. Realmente me has hecho pensar cómo es tan amplio. Dijimos que el de Bachán es un oasis y es el lado sombreado de la vida. Tú lo has dicho ahorita en Alma Vidia, que nos recordaron, está un artículo, creo que es de Barborca, en donde dice que el sueño y la muerte son hermanos. Indudablemente, así como nos debemos de preparar para dormir, para protegernos el sueño, porque cuidarnos, siempre cuidarnos, cuando subimos a un minibús, etcétera, siempre estarnos protegidos. Debemos de preparar el sueño. Así debemos de preparar durante años, lo que podamos de nuestra vida en la entrada a la muerte, ¿no? Los dos son muy parecidos. Él dice, el sueño es el lado sombreado de nuestro día. Y hay algo muy interesante, dice que nos vamos a dormir, no por cansancio ni por agotamiento de vitalidad, sino más bien por sobrealimento de vitalidad, que este mundo material es demasiado impactante, nos impacta a nuestro cuerpecito, a nuestra monadita, la impacta tanto que necesitamos dormir. Se requiere dormir, ir al lado sombreado de la vida, del día. Y así es lo mismo, dice, la muerte. Ya ese cuerpo necesita ir al lado sombreado de la vida, ir al descanso. Ya que ya sirvió todo lo físico, todo eso ya nos sirvió para esta experiencia, agradecerle, porque sin él, ¿qué hacemos?
agradecerle que fue el descanso también. Y nosotros ingresar también a un descanso y a un avance. Ojalá que nos sirva a todos de avance y que sean un glorioso de Bachán para todos, chicas. Lo demás que dijiste, muy bueno tu comentario de ayuda a los muertos en España, a los que van a morir. Debemos de preparar, porque lo que hacemos de llorarles y todo, los afecta en su camino. Así que sí tenemos que, ojalá y pudiéramos aprender más del tema. Gracias, María Luisa. Gracias a ti, Guille. Muy lindo. Bueno, ahora está Julia. Ay, me está horrible, me está horrible. Julia, tienes la palabra. Tu micrófono está apagado. Ya, ahora, Sí, está Sí, bien. se oye. Guillermina, muchas gracias por esta excelente conferencia. Mi pregunta es, dijiste, resplandecimos o resplandecemos en el huevo dorado. ¿Qué significa el huevo dorado? Sí, Julita, el huevo dorado es nuestro séptimo principio, que se le conoce también con Hiranyagarba, el hilo de, sí, nuestro huevo dorado. El aura, ¿cómo se llama, Dorita? Perdón, se me fue ahorita, nuestra aura, que suple al séptimo principio, porque Blavatsky en el tomo sexto nos cambió ya Atma, que no El huevo pertenece a áurico. el El huevo huevo áurico áurico. sí, que planea por encima de nosotros, pero que es la mónada por el huevo áurico. Entonces, resplandeciente en ese huevo dorado, nos marchamos para peregrinar de planeta en planeta y encontrar nuestro hogar otra vez. Miren qué bello. La mónada es interplanetaria. Chicos, ¿algo Ya. más? Muchas gracias. Gracias, Julita. Les tomaría un poco de su tiempo para agradecerles a Iván. Leonardo nos dijo, excelente, muchas gracias, Guillermina. Lucía Méndez, mil gracias, excelente compartir conocimiento. Esther Muñoz, buenos días, gracias, Guille, excelente trabajo, muy claro. Jesús Sánchez Chuy, felicidades, muy interesante este tema. Me tengo que retirar para empezar la plática de dominguera. Vilma, muchas gracias por tu amor, trabajo y dedicación, querida Guille. Julián García, muchas gracias, hermoso trabajo, muy entendible, que se puedan repetir las clases. Buenos días. Maru, muchas gracias. La tierra para el hombre físico o alma animal, cama loca, Hades o limbo para el hombre desencarnado, o su cascarón de Bachán para la tríada superior. Guido, muchas gracias. Aprendí bastante, como siempre muy clara la explicación. Espero próximas conferencias. Daniela, gracias. Guillermina. Georgina se retira, gracias a todos. Emilce, maravilloso Maru. Emilce Gufanti, maravilloso Maru, tu aporte. Emilce Barrera, hermoso trabajo, muchas gracias. Lucía Méndez, muchísimas gracias, bello mensaje, disculpen, me retiro. Y Magda, gracias desde Costa Rica. A todos ellos les agradecemos por su presencia y por compartir con nosotros. Adelante, Guille. Bueno, muchas gracias por su presencia, porque sabemos que el domingo es familiar, hacen un esfuerzo, hacemos esfuerzo por servir un poco más. Y nos vemos la próxima. Les vamos a estar notificando. Tenemos la rama Canagüera rapidito. Está pensando en mayo empezar el grupo de introducción. Así que les avisamos a todos y muchas gracias. Gracias, muchas gracias.